¿Qué tal amigos? Hoy 16 de junio del 2018 estamos en Culiacán, Sinaloa, en la colonia Agustina Ramírez. Vamos a tener una charla aquí con nuestro amigo Benjamín Méndez. Yo le había propuesto hablar sobre la política particularmente sinaloense durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Vamos a ver qué nos cuenta aquí nuestro amigo. Bien, amigo Benjamín, ¿qué nos podrías decir del gobierno de Salinas de Gortari? Bueno, para empezar, él empieza con cuando entra a su administración en 1988, tengo entendido, se le acusa de haber cometido fraude. ¿Cómo nos ubicas ahí en ese contexto en el 88? Bueno, para empezar, creo que sacando historia, ¿verdad? Salinas de Gortari viene siendo producto pues de todos los gobiernos que ha habido desde, si nos vamos desde que mataron a Zapata, ¿verdad? El único que podría salvarse es eh, el Lázaro Cárdenas, porque hizo de alguna manera la promoción de la educación socialista aquí en México y que de alguna manera influyó en la manera de pensar de un buen considerable número de personas y la repartición de tierras que de alguna manera pues también fue un acto, nomás de que pues les faltó de alguna manera asesoría a todos los campesinos ejidatarios, que fue la repartición de 10 hectáreas aproximadamente a cada familia. Pero de allí, después de Lázaro Cárdenas, pues ya vino el gobierno priista que se consolidó y que sabemos que es la burguesía la que controla pues los medios de producción y con mucha intervención norteamericana en, en México. Y, y ya si nos vamos a Salinas de Gortari, pues es el presidente que consolida lo que dice el neoliberalismo, pues que se le da más todavía facilidad al capital extranjero para que haya inversión aquí en México, y no solamente norteamericano, sino también canadiense y últimamente capital chino, con ese pensamiento que ellos creen que viniendo la inversión en México pues va a haber mayor generación de empleos y las condiciones de vida van a mejorar. Sin embargo, pues la verdad que estamos viviendo mayor pobreza, pues debido a que en realidad ese capital extranjero, si beneficia a una mínima parte de la población y no a una mayoría. Entonces, creo que Salinas de Gortari es el ideólogo de consolidar al, al, al capital extranjero y lo que se llama el neoliberalismo, la libertad de inversión a todos los capitales que hay en el mundo. Y también pues es el jefe de ese grupo que gracias a la revista Proceso nos informamos del grupo Atlacomulco, donde está pues todos los priistas que nos están gobernando y que ellos desde ahí planean de alguna forma pues cómo someter todavía a los a la resistencia, a los que estamos luchando, porque desde antes de Salinas de Gortari pues ha habido desaparecidos aquí en México. Yo creo que esas desapariciones y represiones vienen desde los 50, porque en los 50 se da la represión al movimiento ferrocarrilero, a los médicos, a los telegrafistas, a los enfermeros. Entonces toda esa historia de los 50 ya aquí estaba por decir, eh, pues el Centro de Inteligencia Americana ha estado siempre actuado, la CIA, y más cuando ya se hizo la investigación en 1968 con un tal eh, de Scott, se llama ese sujeto, ¿no?, que es enviado por el Centro de Inteligencia Americana para que asesore bien tanto a Luis Echeverría Álvarez como a Díaz Ordaz
de que aquí no debe de haber ningún tipo de tendencia comunista o socialista. ¿Por qué? Porque pues ya tienen la experiencia de Cuba. Entonces, Salinas de Gortari es también un gran represor, un presidente que desaparece, reprime a todos los movimientos de resistencia en México. Y ese grupo Tlacomulco pues es un vendepatria, es un grupo que lo único que le interesa a fin de cuentas es ser un lacayo, un títere del imperialismo norteamericano. Entonces, eso viene siendo lo que Salinas de Gortari nos heredó, y ahorita pues él fue el ideólogo también para allí alternar con el PAN, ya sea con Vicente Fox, con Calderón, ¿verdad? Y, y ahora pues con Peña Nieto. Entonces, creo que esto va a seguir así. Los estados, ahora que venga la cuestión electoral, pues hay priismo en varios estados de la República, y ese priismo que está, lo van a tratar de consolidar lo mejor posible, como siempre lo han hecho, comprando conciencias, cooptando a los titubeantes y pues volviendo mercancía pues a la persona que no tiene conciencia histórica social. En el 88, ¿dónde estabas tú? En 1988 aquí yo estaba participando con Joel Ramírez Montes en el movimiento de, de las colonias populares, ¿verdad? Yo empiezo pues a participar con Joel Ramírez Montes desde 1984, 85, y pues estábamos en el movimiento urbano independiente que entre Víctor Hugo Aguilar Gagiola y Joel Ramírez Montes lo llevaban a cabo, el famoso MUI. Y pues ahí empecé pues a ser solidario, ¿verdad?, de ese movimiento, con lo poquito que podía yo acompañarlos, estar siempre reforzándolo. Pues ahí estuve, ¿no?, para que la gente tuviera un pedazo de tierra y crédito para vivienda, que eran las dos demandas básicas. Entonces empiezo, ¿no?, desde ese 1985-86 a participar. ¿Cómo fue las elecciones en Sinaloa cuando gana la Bastida? Bueno, como siempre, pues, o sea, lo que uno ya tiene de conciencia es de que los gobiernos de la burguesía, que viene siendo los del PAN y los del PRI, de la gente que tiene y tiene pues los medios de producción, y que son los que a fin de cuentas deciden quiénes son los que tienen facilidades para hacer las cosas del comercio, pues ellos deciden, y se alía el capitalismo con esa ideología pues vendepatria, porque a ellos no les interesa realmente el beneficio del pueblo de México. Lo que les interesa es tener siempre buenas relaciones con la oligarquía norteamericana, pues que son los dueños, se puede decir, de la Coca-Cola, ¿verdad?, de la Kellogg's, y todo lo que están aquí ahora, Walmart y Sam's Club, y todo el capital extranjero. A ellos les conviene siempre estar bien, porque a fin de cuentas ellos reciben sus buenas cantidades de dinero por esta oligarquía norteamericana, por los permisos que les dan, y además que muy bajos impuestos, que ojalá ahora pues que López Obrador, que llegue, él dijo de que sí les iba a dar libertad a todo el capitalismo extranjero, pero con impuestos, se puede decir, muy buenos para el pueblo de México, porque a fin de cuentas para eso deben de ser los impuestos, para mejorar las condiciones de vida, principalmente pues de la gente que vive en extrema pobreza. Y ojalá, ¿no?, que López Obrador cumpla, porque primero los pobres, dijo, y son 52 millones de mexicanos aproximadamente en pobreza, y que
él tendría que realizar esa política pública de beneficiar a esos 52 o 50 y tantos, dicen otras cifras por ahí, otras investigaciones, que ya llegó a los 60 millones de los 170 millones, que casi la mitad de la población en pobreza, ¿no? Porque somos, ¿cuántos? 130 millones aproximadamente de mexicanos, ¿verdad? Más 60, o sea, eso es más, hay más pobreza en México, ya sacando, ¿verdad? Que serían 50 millones, 6, ¿verdad? 6 y 7, 13, sí, son casi la mitad de la pobreza que hay en México. Y pues crecen las penitenciarías, ¿verdad? Como tumores de una sociedad enferma, que viene siendo eso. Los hospitales pues también van creciendo porque hay más enfermedades y son como tumorcitos de una sociedad enferma que van creciendo y creciendo y creciendo, y debido precisamente a un cáncer que tenemos de vendepatrias, y que lo único que hacen es regalarle todos los recursos. Ahí se está ya viralizando las cuencas del agua que se les están vendiendo a la Nestlé y a la Coca-Cola. Y pues esa es la política de los imperialistas, de quedarse con todo el planeta, ¿verdad? De todos los pueblos que sometidos, y que nosotros, los que tenemos cierta conciencia, no solamente tenemos que hablar en las redes, tenemos que ir a los camiones, tenemos que ir a la plazuela y hablar y hablar y no cansarnos de hablar, porque esa es nuestra conciencia histórica de la denuncia. Unos lo hacen por teatro, otros lo hacen por cuento, otros lo hacen escribiendo, como los periodistas que también han sido asesinados por todos los gobiernos del PRI. Tenemos a cientos de muertos por decir la verdad, de nuestra hermandad, le llamo yo, porque pues son hermanos de la resistencia libertaria, que luchamos por la equidad y por el respeto a nuestra sagrada madre naturaleza, que la están asesinando, porque lo único que les interesa es extraerle pues el oro, la plata y todo lo que tiene nuestra sagrada madre naturaleza, y que la contamina, la mata el capital, ¿verdad? Y pues eso es lo que uno ve, ¿no?, de los gobiernos, ¿no? Yo a lo mejor no estoy muy bien informado de quiénes son el gabinete de la Bastida exactamente, ¿no? Uno va conociendo a la gente en la lucha, pues en los movimientos que anda, ¿verdad? Entonces, yo siempre me he dedicado, como quien dice, al movimiento urbano, ¿no? En la cuestión de luchar para que la gente tenga un pedazo de tierra y una vivienda digna, y que va pues también pegado con la comida, porque una persona pues que no tiene vivienda, pues también es porque apenas le alcanza para la comida. ¿Y cómo va a tener vivienda? Porque para vivienda se necesita dinero para construcción. ¿Y cuánto ahorita es el salario? Imagínate, por eso son 52 millones. Imagínate cómo viven 52 millones de pobres. ¿Cómo será su vivienda? ¿Será de concreto? ¿Tendrán dinero para cemento esos 52 millones? Y pues la atención médica ha de ser ¿cuál atención médica? Porque la atención médica empieza por la comida. Esa es la verdadera atención médica que debería de haber aquí en México, darle buena comida a la gente. Y claro que no darle en un sentido así parasitario, sino que debe de haber una conciencia en las personas que el dinero de toda una nación que se recoge, que es el tesoro público, pues es gracias a una fuerza de trabajo, ¿verdad?, de una mayoría de la gente, trabajadores del campo y la ciudad, que dan sus impuestos. Y la gente que va a recibir comida y que va a recibir vivienda debe de tener conciencia que eso es gracias a los impuestos que la gente da, y de los empresarios conscientes que también dan ese impuesto. Entonces, pues necesitamos nosotros empezar a trabajar yo siempre he dicho que el cooperativismo es la clave fundamental de una educación que necesitamos tener, no solamente los mexicanos, es una cuestión mundial, porque el cooperativismo viene siendo
ayuda mutua, solidaridad, reciprocidad. Entonces, eso debe de llevar a cabo la Secretaría de Educación Pública, educación cooperativista desde el kinder, desde la primera infancia. ¿Para qué? Para que el niño esté formándose con esa conciencia cooperativista de llevar a cabo proyectos en colectivo y no como nos está formando este neoliberalismo con una educación competitiva. Ahora resulta que la competencia es para que, según el conocimiento, sea más eficiente, ellos mismos lo dicen, más eficaz, más pertinente, hablan de una pertinencia y hablan de una trascendencia, pero ¿en función de qué? Uno debe de preguntarse siempre, ¿verdad? ¿En función de qué intereses y necesidades? Entonces, estamos viviendo pues una educación que está dictada desde los grandes capitalistas que integran el Fondo Monetario Internacional, desde allá se da la directriz, y que ese Fondo Monetario Internacional, que es donde está la oligarquía mundial, que son los grandes capitalistas, pues tienen ahí a la OTAN, pues que es los militares que están, como quien dice, bien ubicados para proteger los intereses de estos grandes capitalistas, los militares mercenarios, y que no tienen ninguna conciencia. Un mercenario de esos no puede tener ninguna conciencia histórica social, son como unos perros guardianes bien entrenados, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros llevar a cabo una conciencia cooperativista desde la niñez, desde la más tierna infancia, y eso sí, una historia, porque para mí la historia viene siendo una ciencia que es, claro, muy polémica debido a que los vencedores, en este caso los grandes capitalistas y la oligarquía, siempre van a hablar a su favor en la historia, y a la gente pues la tienen, como decimos, pues bien confundida. Los medios masivos de comunicación ya no son de comunicación, son de confusión. Mientras los capitalistas tengan los medios masivos, que es la radio y la televisión, pues siempre, y ahora con la educación, pues siempre van a decir que Venustiano Carranza es el héroe nacional, pero nosotros sabemos que es el intelectual del asesinato de Emiliano Zapata. Entonces, está confundida la historia, necesitamos tener mucha conciencia histórica, porque el que no sabe historia, pues no sabe cómo está el presente y menos el futuro. Y los que tenemos cierta conciencia histórica sabemos por qué estamos viviendo este presente de asesinatos, de desapariciones. Sabemos muy bien por qué esa miseria hay aquí en México y en el mundo. Y pues ahí nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Nos nutrimos de Fidel Castro, que publicó mucho en La Jornada, y que para mí ese señor nos heredó mucho conocimiento y mucha conciencia de historia mundial, porque ahí en La Jornada está todas sus publicaciones que pudo él darnos, ¿verdad? ¿Cuándo tuvo acceso por primera vez a ese tipo de publicaciones? Esa publicación yo la empecé a leer de aproximadamente unos 7, 8 años de La Jornada que él empezó a escribir. Tal vez más, ¿no? Tal vez más, no estoy exactamente, pero sí siempre no me perdía pues de inclusive me llamó mucho la atención, y estoy muy bien de acuerdo de una manera metafórica que dijo Fidel Castro cuando le entrevistaron acerca de que si volvía a nacer, le dijeron iba a ser guerrillero, y dijo claro que sí, pero ahora dice, y voy a ser guerrillero y voy a combatir a los que están asesinando a nuestra sagrada madre naturaleza, dijo. Y me gustó mucho cuando dijo eso, dije yo, no cabe duda, porque dice, porque si la naturaleza muere, pues ya no va a haber ya no vamos a poder luchar, dice, contra los oligarcas, dice. Y eso es el sabor, dice, de estar luchando contra la oligarquía, dice. Si se muere todo, pues ya se va a terminar la vida y ya no vamos a seguir luchando. Entonces, sí me volvería guerrillero en contra de esas bestias que le llama él, bestias homicidas, bestias ecocidas y hasta suicidas son. Porque ellos
Les interesa, es tanta la estupidez, que eso es lo que dijo Einstein, que era lo único, infinito, algo así. Entonces, pero la estupidez, sabemos que la estupidez no la tiene el ser humano, la tiene esa oligarquía, que lo único que le interesa es el poder económico, sabiendo que está suicidándose. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Los ecologistas le dijeron ya a la oligarquía que dejaran de vender petróleo, que habría que tener otra energía que sea más saludable. Y no entienden. Ahí andan la gente feliz, una mayoría de gente quiere tener carro, quiere comprar carro para según realizarse socialmente, sabiendo que el carro es el bicho patógeno que está matando a nuestra sagrada madre naturaleza, lo está asesinando ese gas de monóxido carbónico, ese anhídrido carbónico, ese plomo que se despide con las lluvias ácidas y todo, se está asesinando por culpa de gente, pues ¿cómo se le llamaría dentro de avara, llena de codicia, que se vuelve suicida? Y eso es una estupidez, porque también el oligarca va a morir si se asesina a nuestra sagrada madre naturaleza. Ya lo decía Al Gore, el que iba a ser presidente de Estados Unidos, y dijeron que le hizo fraude el Bush. Entonces Al Gore ya había también hecho ese tipo de su campaña, pero como gran ecologista, que también vi sus documentales. Y sí, él profetiza que aquí en el planeta Tierra en 3 o 4 décadas se van a desatar huracanes muy intensos y muy permanentes, y que se va a calmar hasta que toda la gente apague su carro y ya no haya anhídrido carbónico. Solamente así el ser humano entiende cuando ya no va a poder circular, porque van a estar tan intensos los huracanes que no van a poder, entonces tienen que apagarlo, y al apagarlo pues ya disminuye el calentamiento global. Y la cría de ganado, esa es otra, que le echan la culpa al calentamiento global, las toneladas de excremento bovino, principalmente a la vaca. Pero dile a los grandes consumidores de carne eso, se enojan. No, que no es tanto la vaca, dicen, no, es que ya hay estudios que el metano, ese gas que sale de la caca de la vaca, es el que está también contaminando, está asesinando a la sagrada madre naturaleza. Entonces, ahorita hay gente que se está decidiendo, y creo que hay que empezar a pensar de cómo vamos a eliminar a estas bestias homicidas, ecocidas, suicidas, que están asesinando a nuestra sagrada madre naturaleza. Y por eso me uní a ese grupo que se llama ecosocialista. Son ecosocialistas y que se han unido más al EZLN que al propio López Obrador. Por eso hay gente que a mí me dice que pues traicioné yo a Morena. Pues sí, la traicioné, a lo mejor sí. Y todavía sigue siendo el menos peor. Ojalá que ganen, porque sí nos favorecería a todos los ecosocialistas, digan lo que digan, pues la gente, porque a fin de cuentas ahí tiene uno amistades más, ¿no? Con la gente que ha luchado más, ahí con Morena, es la verdad. Entonces, vamos a seguir nosotros tratando de hablar en los camiones, como siempre lo he hecho, en la plazuela. Y hay gente que simpatiza, y hay gente que se suma a la lucha, y hay gente que ahí ya se está haciendo ecosocialista, y hay que estar denunciando a todos los dueños del petróleo y a todos los dueños de la gasolina. Ahí andan pensando aquí que las refinerías, pero yo les digo, es que aquí debe de haber refinerías, pero ya no para usar la gasolina. Aquí lo que se utiliza es usar otros tipos de energía. La gente no quiere entender, quiere seguir usando la gasolina, pues. Y ese es el proyecto de López Obrador, hacer refinerías. Por eso digo yo, como ecosocialista, pues yo a la mera verdad no estoy muy bien de acuerdo en la cuestión de las refinerías, la verdad. Yo estoy de acuerdo en que se lleve a cabo de energía saludable. Parece que ahí por ahí ya está el agua.
Yo no sé cómo funciona esa, es de hidrógeno la energía esa, pero que sale muy caro. Pues no sé si sale caro, pero si sale caro y si no asesina a nuestra sagrada madre naturaleza, pues bienvenida sea. Eso tiene que hacerse, pues, una energía saludable para no estar ya asesinando a nuestra sagrada madre naturaleza. Durante el gobierno de la Bastida, ¿usted perteneció a algún partido político? Nunca fui yo de un partido político, fui del movimiento. Si aquella vez que hicimos política de alianza con el PT, cuando estuvo Joel Ramírez Montes, que nos unimos como alianza, pues. ¿En qué año? Eso fue pues aproximadamente en el 89, 90. ¿Quiénes más estaban en el PT? Bueno, en aquel tiempo estaba, o quién sabe si esté todavía como dirigente nacional, el Beto Anaya. El Beto Anaya él proviene de la ideología de línea de masas, de los maoístas, donde se puede decir que la consigna del maoísmo de línea de masas es que nos debemos todos integrar con la gente oprimida, pues explotada, para poder sentir realmente lo que viene siendo esa gente, ¿no?, de la clase trabajadora, integrarse, allá vivir como si uno fuera de esa familia. Arturo Zavala, Arturo Zavala viene siendo del PRT, Magali Reyes también de aquel tiempo y otros compañeros, ¿verdad?, que andaban allí. ¿Quiénes formaban esta, digamos, oposición o izquierda? Ellos, el PRT lo clasificábamos en aquel tiempo como los trotskistas, porque ellos de alguna manera se inspiraron en León Trotsky. Entonces ellos de alguna manera pues estuvieron siempre con los movimientos, muy cerca, en el movimiento urbano siempre estuvieron muy cerca del maoísmo. Sin embargo, claro, ellos nunca dijeron que eran maoístas, que eran trotskistas. Entonces, yo así de una manera de 100% de decir, pues cuál es la diferencia de Mao Zedong con León Trotsky, pues lo único que sí podría yo argumentar es que los maos que yo conocí en aquel tiempo sí estaban viviendo con la gente de escasos recursos, con la gente proletaria, pues. Esa es la diferencia que yo vi, mientras los trotskistas que yo conocí, pues la verdad está de que no vivían ellos eran de una clase, se puede decir, media hacia la acomodada, no rica, ¿no?, pero sí de buenas condiciones de vida. Y claro, también los maoístas que se integraron, también ellos ya tenían buenas condiciones de vida, nomás que la diferencia es que como permanecía más el militante maoísta con la gente, como si se quedaba más, como quien dice, a convivir y a organizar, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia que yo vi dentro del trotskismo y maoísmo. ¿Dónde los conoció? Yo los conocí en San Miguel Teotongo, en México, cuando me invitaron a apoyar a la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo en 1980, más o menos, aproximadamente. Y aquí en Sinaloa, pues en el periódico vi a Joel Ramírez Montes, que andaba organizando al movimiento urbano independiente, y fue cuando me acerqué yo allí, porque dije, pues es que yo me tengo que juntar con gente que en la práctica vea. Yo no sé si en aquel tiempo el Joel ya había leído, pues, o qué sé yo, a lo mejor más bien fue Joel más instintivo, ¿no?, como de un instinto de ayuda a su clase proletaria, porque pues él viene de una clase proletaria, ¿verdad? A diferencia la mía, ¿no?, que yo vengo pues hijo de un médico, ¿verdad?, y que de condiciones más favorables, de una clase media acomodada, ¿verdad?, con mayores oportunidades pues de educación, entre comillas, porque a fin de cuentas la educación que recibe uno está alienada. Pero gracias a los grupos de intelectuales y de lecturas, de Rius, por ejemplo, de Eduardo del Río, que siempre recomendé yo, que hay que leer porque
ahí uno empieza a concientizarse. Pero Joel ya, claro, él simpatizaba mucho también con los anarquistas. Me acuerdo que me hablaba de Malatesta, me hablaba de Proudhon, me hablaba de Bakunin, y, y como si no estaba muy bien de acuerdo que hubiera un Estado que nos estuviera siempre gobernando, ¿verdad? Porque el anarquismo es lo que promueve, que ellos no quieren que haya un Estado que nos gobierne, que nos diga lo que tenemos que hacer. Y pues yo, claro, no, yo todavía pues con el pensamiento marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong como maoísta de San Miguel Teotongo, pues yo decía que al principio a lo mejor sí tiene que haber un Estado, porque el Estado ese va a ser benefactor pues de bienestar, no va a ser un Estado opresor, le decía. Y él se reía, decía, es que no hay Estado bueno, me decía, no hay Estado que sea bueno para la sociedad. Todo Estado representa autoridad y no debe de haber autoridad, me decía. Debe de haber una sociedad de hombres libres donde acordemos pues nuestras formas mejores que podamos nosotros hacer para el bien de la comunidad, pero no que tengamos que estarle rindiendo culto a un jefe, pues, ¿verdad? De alguna A manera, una jerarquía. esta comunidad que él idealizaba, pues, iba a estar organizada, iba a tener instituciones. No, es que es precisamente pues de que de lo poco que yo intuyo del anarquismo es de que no debe de haber autoridad, no debe de haber una institución, una burocracia pues que esté administrando nuestros bienes. ¿Por qué? ¿Quién iba a organizar? Entonces? Flores Magón, yo creo que sí fue influido, ¿no? También por estas ideas anarquistas, ¿verdad? Porque él también luchó, ¿verdad? Desde su periódico Regeneración, de cómo y está olvidado porque él fue de los que inspiró las huelgas de Cananea, ¿verdad? De Alcayucan y de Río Blanco, que esas fueron las primeras huelgas del inicio de la revolución aquí en México, y está olvidado eso, pues. Pero el anarquismo en realidad aquí en México fue el que promovió la revolución mexicana desde los inicios con esas 3 huelgas históricas. Entonces, creo que sus, como dicen, hay por sus frutos los conoceréis. Y pues yo en la práctica he conocido que las personas que andan con la gente de la clase proletaria, aunque no tengan mucha literatura y que no tengan mucha bibliografía intelectual, nomás con el solo instinto de ayudar a la gente para que tenga buenas condiciones de vida, y ahora si lo hace de una manera como lo está haciendo el EZLN, donde sus militantes deben de tener 2 cualidades: ser autosuficiente, tener autosuficiencia, y también tener cooperativismo en su ser. Entonces creo que por ahí viene siendo la formación que ahorita el EZLN a todas sus comunidades por medio de la escuelita están llevando a cabo esa educación, ¿verdad? Autogestionaria, que sea autosuficiente uno mismo y también que tenga ese ser de cooperatividad. Volviendo a las lecturas, ¿qué lecturas tuvo usted? Yo en realidad, pues como te digo, las lecturas que yo tuve fueron de Rius, ¿verdad? Y fue también algunas lecturas de Marx, ¿verdad? ¿En qué época? Yo empecé a leer bien cuando estuve yo en la escuela de historia allá en México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues también me sirvió mucho el movimiento, ¿verdad?, que se generó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es cuando yo empecé a detectar las distintas corrientes en la discusión que se llevaban a cabo, porque en historia se disputaban, por decir, la cafetería, el comedor y publicaciones. Y pues en aquel tiempo yo detecté pues que las personas que tenían trabajo en las colonias pues eran maoístas, y yo pues siempre apoyé a la gente en aquel tiempo. Estaba
el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el MRP, y estaba la OIR-LM, la Organización de la Izquierda Revolucionaria Línea de Masas, que es a donde yo me fui a vivir, a San Miguel Teotongo. Estuve aproximadamente viviendo 3 años. Y ya pues después, por cuestiones pues familiares, ¿no? Principalmente de que uno pues no tiene todavía una solidez de conciencia, y pues aquí me tienes ahorita platicando y diciéndote mis recuerdos. Yo soy de 1956. ¿Y en qué año llegas a San Miguel? No, pues yo llegué en 1979, en el 79. Y volviendo aquí a Sinaloa durante la Bastida, ¿qué otros partidos había así de izquierda? Bueno, los que se decían de izquierda, ¿verdad? Y que ahora vemos, estaba el que le decían del ferrocarril, ¿verdad? El partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional se llamaba. Pero que nosotros que ya sabíamos más o menos qué sujetos eran, porque uno dice, ¿y quién es ese sujeto? Ah, es el que anda allí apoyando al PRI en ciertas cosas. Entonces había ya de alguna manera gente del PRI allí en ese partido. Y en el PRD, pues ya antes se llamaba el partido, bueno, era el del Partido Mexicano Socialista, ¿verdad? Y antes fue el ¿cómo se llamó? Bueno, pero como te digo, ya sabemos, ¿no? De la oligarquía siempre han sido el PRI y el PAN. Esos son los vendepatrias. Y todos los achichincles que anden con ellos, pues también se vuelven vendepatrias. Como ahora se unió el PRD y el Movimiento Ciudadano. Yo nunca creí que el PRD y el Movimiento Ciudadano se iba a unir el PAN, pero allí se reflejó ya los intereses ambiciosos del PRD y del Movimiento Ciudadano, con un partido vendepatria, a nivel nacional, pues. Y aquí en Sinaloa, pues ahora vemos que, por decir, está el PAN, está el Movimiento Ciudadano, está el PRD y están ahora los de Héctor Melesio Cohen. Entonces uno se fija que lo hacen para llegar a tener puestos con cuestiones económicas. Allí, en toda esa gente, para mi concepción, son unos vendepatrias, porque del momento en que se unen a un partido como el PAN, que siempre ha sido vendepatria, así es mi concepción, ¿no? De que todos los achichincles, y me encuentro a varios amigos, entre comillas, porque pues no son amigos, ¿no? Del PRD y del Movimiento Ciudadano, y yo les digo, ¿qué pasó? Ya se hicieron vendepatria, les digo, y se me quedan acá viendo y me dicen, el tiempo lo dirá, no, pues si ya lo está diciendo, les digo. Y pues ¿Cómo viste cuando se funda el PRD aquí en Sinaloa, en el 88? Ah, no, pues todas las corrientes que antes había, ¿no? De la izquierda, pues ahí se funden, ¿verdad? Pero siempre lo vimos como nosotros le llamamos reformistas, pues, porque en aquel tiempo, pues uno, pues todavía yo me creo revolucionario, ¿verdad? Y claro, ¿no? O sea, los revolucionarios para mí hay de palabra, como yo te confieso, yo soy de palabra, pero los de los hechos son los que sí se animan a andar con la gente, andan permanentemente con ellos y andan realmente luchando, ¿verdad? Y enfrentándose, pues ahí están, ¿no? Y hay otros que de sus trincheras, como Javier Valdés, que denunció de alguna manera al narcoestado, ¿verdad? Y pues el narcoestado se enojó y lo eliminó, y así como eliminó a él, también lo eliminó a la compañera de allá de Chihuahua, y ha estado, no, ya hacemos una suma y son decenas de periodistas asesinados por el narcoestado. Recuerdo una entrevista que le hizo Javier Valdés a Gascón Mercado, del Partido de la Revolución Socialista, Alejandro. Sí. Bueno, Alejandro para mí, como te digo, es un gran ideólogo, ¿verdad? Se ve que en sus escritos maneja mucho el marxismo, leninismo, y para mí es un agente de respeto, ¿verdad? Dentro de su concepción. Pero a un meeting? No, yo lo conocí por sus escritos, ¿no? Y también por pláticas de varios compañeros, ¿verdad? Originario parece de Tepic, Nayarit, él, ¿verdad? Sí.
yo como te digo, mil respetos, pero como te digo, se le pierde el respeto a una persona cuando quiere dar su ejemplo desde atrás de un escritorio, pues, ¿verdad? A lo mejor yo peco, ¿no?, de ser muy ortodoxo, le llaman, me quedé yo en que solamente el revolucionario es aquel que anda integrado a la gente, pues, de escasos recursos y gestionando las demandas sentidas y en la práctica y demostrando que está haciendo beneficio a su pueblo, en la práctica, no en la teoría, ¿verdad? Entonces, claro, yo respeto, pues dicen muchos, oye, ¿y el Carlos Marx cómo le hizo? No, pues él tuvo en la comuna su práctica social desde allí, ¿verdad? Pero claro, pues tampoco anduvo con el proletario ahí sufriendo las carencias, porque pues dicen que también, ya ves, se le murieron como 3 hijos, ¿no?, a Carlos Marx, de hambre. Entonces quiere decir que sí vivió también la pobreza el Carlos Marx. ¿Quiénes serían esos personajes históricos aquí en Sinaloa que tú recuerdas así como luchadores? Bueno, yo no los conocí, pero está, por ejemplo, el líder campesino Patricio Guillén y también otro líder campesino que es Marcelo Loya, hasta hay un nombre de una casa del estudiante, que es el Zapata, el Marcelo Loya de aquí de Sinaloa. Él lo recuerda mucho la gente del Tajito. Una vez fuimos para allá para rendirle homenaje a Marcelo Loya, fuimos varios compañeros. Entonces, está Patricio Guillén, está Marcelo Loya, y pues están también todos los compañeros desaparecidos, todos los compañeros que de alguna manera querían, ¿verdad?, una patria nueva, querían que toda la gente, pues, de gente del campo, pobre, tuviera una vida más digna, una vida con mejores condiciones de vida. Habrá lugares de memoria, como dice el historiador francés Pierre Nora, esos lugares físicos, simbólicos, que sean dignos de recordar. O sea, más que el lugar, son los ideales por los que luchó, ¿verdad? O sea, porque uno pudo haber nacido, vamos a suponer, yo no sé exactamente dónde pudo haber nacido Marcelo Loya, ¿verdad?, que a lo mejor sí nació por allí cerquita del Tajito, pero más bien se le debe de recordar a la persona por lo que trató de hacer, ¿verdad?, por qué entregó su vida, ¿no? Eso ahí es donde, porque no importa el lugar, porque del mismo lugar puede ser gente de lo ruin, pero también puede haber gente que nos dé el ejemplo a seguir. Así es que yo no me fijo mucho en el lugar, yo me fijo en la persona que le ofreció su vida, ¿no?, por esos muertos de nuestra felicidad que dice el Silvio Rodríguez en su canción. Sí, habría que poner, digamos, una especie de, un sitio donde recordemos a Joel Ramírez. ¿Dónde sería? Pues tiene que ser, por ejemplo, en la colonia Juan de Dios Batis, que pues ahí la fundamos. Está la colonia Heraclio Bernal también, que ahí mucha gente se benefició, y ni se diga la colonia 10 de abril, ¿no? Y que lamentablemente aquellos sueños de llevar a cabo pues una cultura autogestionaria y de cooperativismo, pues no se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces yo creo que en esas colonias siempre tiene que ser recordado él. ¿Y Rosario Zárraga, qué supiste de él? Pues ellos fueron asesinados en Tultita, ¿no?, los Uzárraga, por una lucha también acerca de... ¿Tuvieron contacto con ellos? No, yo no tuve, yo más bien me informé por las noticias, ¿verdad? Pero que están recordados también pues dentro de la resistencia, dentro de la izquierda, como gente que también luchó, ¿verdad?, por tierra, ¿verdad? Luchó por... ¿Supiste de la lucha que hizo la Meche Murillo con el PAN en el 89, luego en el 92, cuando tomaron el Palacio de Gobierno, o lo intentaron hacer? ¿Qué recuerdas de ello? Fíjate de que no tengo mucha información a mí me dicen qué pasó con la Meche Murillo y yo la reconozco como una mujer que ha luchado por la democracia, ¿verdad? Ella fundó junto con otros compañeros ahí el Frente Cívico Sinaloense, ¿verdad?
y la reconozco yo como una mujer que ha luchado por la democracia y para beneficiar también pues a la gente del pueblo. Sin embargo, no estoy muy bien de acuerdo pues con las formas, ¿no?, institucionales, ¿no? Entonces, como si a la Meche no la veo integrada pues realmente a la clase proletaria. ¿Y aquí en qué momento hubo izquierda aquí en Sinaloa? Bueno, ponle que de manera formal así no haya así, ¿no?, de manera formal, ¿no? Pero la izquierda ha habido siempre desde el momento en que se resiste a los gobiernos, aunque no tenga nombre de izquierda, un movimiento de resistencia es automáticamente de la izquierda, pues. Y como hemos sabido, ¿no?, hay izquierda que le llaman ligera, ¿verdad?, light, ¿verdad? Y hay izquierda que se llama pues radical, ¿verdad? Entonces la izquierda ligera es la que sueña pues también con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y que desde allí se van a resolver los problemas. Sin embargo, creo yo que los verdaderos problemas siempre la historia nos los ha dicho, que lo que está en decreto, el señor capital se limpia con los papeles de los decretos constitucionales. Los cambios en la historia, si nos ponemos a ver cómo han sido los verdaderos cambios, ha sido por medio de la violencia revolucionaria, armada, esa es la verdad. Así es que yo pues respeto, ¿no?, a la gente que está en la Cámara, pero pues como te digo, es un respeto como quien dice, pues nomás como diciendo pues a lo mejor si algún día me meten al bote, pues tú me vas a sacar, ¿no?, el que está allí, ¿no? Y quién sabe, porque a lo mejor a una mayoría o sea, yo me he dado cuenta que la izquierda ligera tampoco quiere a la gente radical, pues. Le conviene a los de la ligera cuando los radicales empiezan a hacer los movimientos y que empiezan a generar mayor simpatía, es cuando la izquierda ligera le conviene, pues, o sea, son medios hipócritas los de la ligera izquierda porque allí conviven mucho pues en la Cámara con los de la derecha también. Y pues cada quien, ¿verdad? Cada quien. Yo, como te digo, soy admirador de la gente guerrillera como Camilo Torres, ¿verdad? Soy admirador del poeta salvadoreño, ¿cómo se llama? Roque Dalton. Admirador de Emiliano Zapata, de Francisco Villa y de toda la gente que se ha animado a... Cuando andaba en la lucha ahí con Joel, ¿a quiénes admiraba? No, pues Joel es el único que siempre yo lo apoyé con lo que pude, ¿no? Ya tenía en su mente estos ideales de los que me acaba de mencionar. Ah, no, sí, pero él nunca se animó a agarrar las armas. Él Pero todavía... usted ya tenía en su mente, por ejemplo, a Zapata, todo eso. Ah, no, sí, ya, de alguna manera ya, ¿verdad? De alguna manera ya. Y claro, Joel Ramírez, como anduvo más en la lucha, él me platicaba más y me reforzaba más, ¿verdad? Porque platicando entre los amigos se refuerzan o se quitan algunos dogmas, ¿verdad? Porque uno todavía tiene dogmas, aunque uno los niegue, pero tenemos dogmas, hay que reconocer. Y pues lo que me falta pues es integrarme ya de manera o sea, total, ¿no? Cuando llega el 94, que se lanzan las candidaturas de Cárdenas, Fernández de Ceballos, Colosio, ¿cómo miraba el panorama? De todas maneras, es como ahorita, ¿no? Yo, por ejemplo, todavía me atrevo a decir que voy a votar por López Obrador, ¿no? Y por toda la gente de Morena, ¿no? Sin dejar en pensar, ¿no?, que yo apoyo más ahorita al EZLN. Tanto lo apoyo en lo económico como en el discurso. Sin embargo, aquí en Sinaloa, como está toda la correlación de fuerzas, me interesa que llegue la gente
pues que conozco, ¿verdad? Allá en aquel tiempo igual. ¿A quién apoyaba esos tres? Por decir, toda la gente que está ahorita en Morena, aunque me limito a hablar de Estrada Ferreiro, porque Estrada Ferreiro es nuevo y ahora está ocupando una candidatura, no es candidato, no sé, es a gobernador o a presidente municipal. Bueno, en aquel tiempo ponle que estaba, no me acuerdo, Audomar, Ahumada, y estaba, ¿cómo se llama? Melendres, y estaba, pues varias personas, pues no me quedaba decir, pues voy a votar por ellos, ¿no? Pero llegó un momento en de que me acuerdo que el llanero solitario de Cleta, Enrique Cisneros, nos decían, tengan cuidado con la farsa electoral, cuidado, y hacía él su teatro acerca de lo que era la farsa electoral, que en las elecciones son una farsa, pues, que a la burguesía le conviene hacer elecciones para que digan que estamos viviendo en una democracia, sabiendo que es una democracia, que la misma burguesía le conviene para que digan de que pues todo está bien, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente dice, no, esta burguesía quiere siempre ingeniársela con sus elecciones para darnos a toles con el dedo al pueblo. Inclusive ahorita hay mucha gente que no cree en López Obrador porque los ve a López Obrador también como un títere pues, del narcoestado, ¿verdad? Y volviendo a esos tres, el jefe Diego, Colosio o Cárdenas, ¿por quién sentía preferencia usted? Ah, no, es que Cárdenas, porque que ya teníamos nosotros de alguna manera la historia de que era hijo del Tata Lázaro, ¿verdad? Y como te dije anteriormente, Tata Lázaro fue el único más o menos que claro, es parte de ellos, porque ellos son los que mataron a Zapata, ¿verdad? Tú le dices a un auténtico zapatista de esos que son rabiosos y no perdona a Lázaro Cárdenas, porque fueron del ¿cómo se llama? Del movimiento de la burguesía, pues de la burguesía mexicana que ganó aquí en México, porque esa es la concepción. Aquí en México ganó el partido de la burguesía mexicana, que en aquel tiempo se llamaba Partido de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Después le llamaron partido, pues ya después, sí, hay como partido, algo así del Partido de la Revolución Mexicana. Cuando matan a Colosio, ¿cómo se percibe aquí en Sinaloa? No, pues rápidamente, pues toda la gente, hasta por medio de chistes, decían que fue el pelón, ¿verdad? Fue el pelón, y fue el pelón, y fue el pelón. ¿Pertenecieron ustedes a algún club, se puede decir, de apoyo a Cárdenas? No. ¿Y de apoyo a Colosio? No. Nosotros siempre fuimos independientes. Es más, nosotros siempre fuimos radicales y siempre dijimos que era las elecciones una farsa electoral. ¿Quiénes? Cuando dice nosotros, ¿quiénes? Pues el grupo de Joel Ramírez Montes con el que andaba yo. ¿Quién más estaba? Pues estaba Juan Jacobo de la Cruz, pero ya ves, cuando hubo política de alianza con el PT fue cuando nos fuimos, es la primera vez que nos vamos a elecciones, ahí se terminó la farsa electoral. Porque según pues dijo Joel que ya de alguna manera había cierto porcentaje, ¿no?, de personas que podían llevar a Juan Jacobo de la Cruz a la Cámara y poder nosotros tener mayor influencia en los espacios, para ir ganando espacios, ¿verdad? Entonces, por eso se fue a la cuestión electoral. Aparte del movimiento urbano, ¿qué otros movimientos había aquí en Sinaloa a fines de los 80? En aquel había y desapareció, era el Frente Independiente de Colonias de Sinaloa, el FIX. Pero desapareció. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba mucha gente de trabajo social. Ahí estaba, me acuerdo, la maestra Juanita, ¿verdad? Estaba allí, principalmente fue la que conocí allá en Acapulco en el segundo encuentro nacional del movimiento urbano popular. Allí me encontré y fui a saludar a la gente porque tenían ellos allí una pancarta que decía Frente Independientes de Colonias de Sinaloa. Y cuando irrumpe el EZLN el 1 de enero del 94, ¿cómo lo perciben ustedes? Ah, no, el que se emocionó más fue Joel Ramírez y dijo, y yo tengo que ir para quitarme las dudas, dice. Y sí fue.
Me acuerdo yo en el 96, lo vi en el 95 en el negocio. Ahí me fue a visitar en la Juan José Ríos y Rubí. El, y me acuerdo de que, de que muy emocionado andaba. Y tan emocionado fue de que hasta hizo él una buena campaña de afiliación al EZLN. Allí en ese año de 1996. Porque a él lo asesinaron un 19 de enero del 96. Entonces, como él estaba promoviendo mucho el zapatismo aquí en Culiacán, pues hubo gente que le inventó todo lo que salió en los periódicos, ¿verdad? Hubo gente que dijo de que, pues, allí algunos terrenos que no le habían dado, algunos que se enojaron y que por allí iba, otros dijeron que era una mujer, que tenía marido, y puras mentiras. La burguesía siempre va a inventar cosas para confundir a la opinión pública, pero la gente que conoció a Joel Ramírez Montes va a decir, eso es mentira, Joel Ramírez Montes murió porque a él estaba promoviendo el zapatismo, estaba promoviendo la rebeldía, estaba promoviendo las mejores condiciones de vida del pueblo de México. Y eso es, en realidad. Ahí están todas sus canciones que cantaba y ahí las tiene el compañero Sergio Villalobos, ¿no? Y también me imagino que han de tener en Radio Universidad allí, si no, alguien las tiró, que ahora pues con el PAS, ¿no? Con el partido sinaloense, que todos son una mayoría de convenencieros económicos, que en realidad a mucho maestro de la universidad la tiene comprada, y hasta muchos que van a tener empleo, y así se va corrompiendo toda la gente, ¿no? La va cooptando, ¿no? Para que mucha gente esté con el PAS. Pero siempre he dicho pues que es de derecha toda esa gente, ya, toda la gente del PRI, del PAN, del Partido Verde, del PANAL, del Movimiento Ciudadano y del PRD, desde el momento en que hicieron política de alianza con el PAN, se volvieron vendepatrias. Esa es la verdad. Esos perredistas como José Luis López Duarte, el Nicasio Guerra, ¿cómo los Pues yo la mera perciben verdad ustedes? que yo les perdí, yo no sé, a lo mejor tú estás más informado que yo, pero si ellos siguen en el PRD, son vendepatria para mí. ¿Por qué? Porque están en alianza con un partido como es el PAN, que siempre ha sido vendepatrias. Ellos quisieran ser otra estrellita de Estados Unidos. Ellos admiran al imperio como modo a seguir. Ellos admiran la libre empresa. Entonces, no me conviene a mí nada de ese tipo de... o sea, no puedo yo sentirlos muy cerca. O sea, para mí ahorita es Morena y voy a simpatizar con Morena Socialista, siempre lo he dicho en las redes. Y no sé todavía para dónde vayan a agarrar en un futuro cuando se vaya haciendo el desenlace, porque la gente que realmente estamos luchando por el socialismo tenemos que deslindarnos y formar nuestra propia organización. Yo sueño en un frente nacional anticapitalista, en eso sueño yo. Ahí vamos a estar todos los socialistas, en un frente nacional anticapitalista, y es donde toda la izquierda revolucionaria aquí en México vamos a estar y vamos a luchar y vamos a seguir para construir el socialismo, sabiendo que la hidra, la bestia, está muy poderosa, sabiendo que siempre nos van a estar asesinando y siempre nos van a estar desapareciendo. Pero esa es la historia, la lucha de clases. Cuando Joel trae esto del EZLN, ¿dónde se reunía? No, es que platicábamos ahí en las hamburguesas en mi negocio, ahí cuando la tenía, pues por la Juan José Ríos y Rubí, y platicábamos, a veces nos veíamos allá en la isla Orabá, y a veces nos poníamos nos íbamos a tomar limonada ahí en la Woolworth,
Y ahí platicábamos, ahí estábamos platicando. ¿Qué es lo que más le gustaba a él del zapotín? Pues a él admiraba mucho al subcomandante Marcos, porque él, pues imagínate, me decía, integrarse con los indígenas, aprender el tzotzil, el celtal, aprender todos los dialectos para comunicarse, no cualquiera se atreve. Y siendo él de una clase media acomodada, porque él era de una clase medio acomodada, ¿cómo se llama? Santiago Rafael Guillén Vicente. Santiago Rafael Guillén Vicente. Él viene de una clase media acomodada y tan fue tanta su conciencia que sintió al verdadero pueblo de México, que vienen siendo los indios, en este caso los antiguos mayas, porque son mayas, y se integró allí. Tengo entendido que aquí lo trajo una célula del Partido de los Comunistas, a Marcos, aquí a Sinaloa. ¿Supiste que alguna Sí, vez... supe, yo andaba ocupado, no fui, me invitaban allá a donde se iba a presentar él. ¿En qué No, año sería? no, pues fue ahora que vino, pues yo me imagino que hace como, ¿cuántos años harían? Le calculo 5 o 6 años que vino. Pero no, no fui yo a las presentaciones de él. ¿Cómo sería una buena educación, así retomando los conceptos que me había dicho al principio de lo colaborativo? Pues? No, es que la educación para mí viene siendo desde la niñez, pues, de ir erradicando todo esa formación egoísta, pues, esa formación de que esto es mío y esto es mío. Yo creo que ya debemos de empezar a practicar más lo nuestro. Tenemos nuestro jardín, tenemos nuestro comedor, tenemos nuestra lavandería, o sea, las cuestiones colectivas, pues, o sea, el niño debe de ir formándose de una concepción más colectivista, más cooperativista, ¿verdad? Comprar por mayoreo para que le salga más barato. Claro que eso se da porque pues hay empresarios que se compiten entre sí, ¿verdad? Y nos pueden decir, yo te doy el frijol, la tonelada, te la doy, qué sé yo, a 18, a 15, ahorita están dando el frijol a ¿cuánto? A 20. 23. Entonces, ¿a cuánto comprarán la tonelada? Pues, ¿la comprarán a 10,000? ¿Quién sabe? No sé, ¿verdad? Pero esa viene siendo la cuestión de comprar toneladas de frijol para que nos salga barato el frijol y que la gente y se la vamos a comprar a un acaparador a fin de cuentas, ¿verdad? Pero el objetivo es lograr la autosuficiencia, ya no comprarle al acaparador de los productos básicos, si nosotros mismos organizarnos para formar cooperativas de producción, ¿verdad? Cooperativas de construcción de una vivienda aquí, colectiva. Volviendo a esta etapa más bien de Renato Vega, se combatía de alguna manera la delincuencia, pero también surgieron grupos de defensa de derechos humanos que decían no al abuso policial, no a la tortura. Por un lado el Estado quería aplacar la violencia, pues, pero por otro lado los derechos humanos se entrometía. ¿Cómo podemos ver esto? Claro, o sea, desde antes, ¿no? O sea, allí está Jacobo Michel y está Norma Corona Sapien, ¿verdad? Como antecedentes de personas que ofrecieron su vida para que se respetaran pues los derechos humanos. Y ya ves, al último ¿cómo se llama? Aguirre Mesa, ¿verdad? Y la verdad está de que, pues esa va a ser la lucha. Yo, como te digo, luchar de esa forma, pues yo respeto, ¿no? Pero yo soy más simpatizante de las luchas donde se trata de expropiación. Yo creo que eso viene siendo, así como Lázaro Cárdenas expropió, pues nosotros también tenemos que expropiar para beneficiar a los sectores de menos ingresos, que es por lo que estamos luchando, por la gente que todavía se está muriendo de una enfermedad debido a la carencia de alimentos, que ahí está la verdadera salud, porque desde el vientre viene la salud. Una madre desnutrida va a tener gente de pueblo desnutrido, enfermizo, con promedio de vida
que da vergüenza, que parece ser que de 30 años, 35 años, algo así es el promedio de vida. Unos dicen que son los 80, pero los 80 de la gente que nos alimentamos bien, ¿verdad? Pero tenemos un pueblo, esos 52 millones de mexicanos en extrema pobreza, ese es el promedio de vida que tiene, 35 años. Hasta menos podría ser. Entonces necesitamos nosotros luchar para que haya aquí en México una educación de carácter autogestionario, autosuficiente y cooperativista. ¿Alguna vez se implementó aquí en Sinaloa eso? Pues no de manera así, o sea, no, nunca ha habido la caja popular esa, pero en realidad que no es, o sea, es un cooperativismo. Yo lo llamo porque viví lo que es en la caja popular, fui a darme cuenta y hasta fui parte yo de la caja popular, pero no, o sea, en realidad se le facilita dinero pues a las personas para que pongan sus negocios, ¿no? ¿En qué año sería eso? No, pues como te digo, o sea, la caja popular no sé cuántos años tenga, tendrá a lo mejor medio siglo, a lo mejor puede tener 50 años, menos, ¿verdad? Pero no es una promoción de cooperativismo libertario, es lo que trato de decir. Es un cooperativismo, pero que tiende hacia el capitalismo. Pues, o sea, le prestan dinero a la persona con menos interés que los bancos, pero como si no llevan a cabo una lucha pues contra el capitalismo. ¿Y la iglesia cómo actuó durante la Bastilla, Renato Vega? La iglesia, la historia que tenemos es de que siempre ha sido muy, ¿cómo le dicen? Convenenciera. Es la convenenciera, o sea, siempre se va con el gran capital. El único, como te digo, que admiro y que yo lo digo porque él se atrevió a darle misa a las madres con hijos desaparecidos fue el padre Toño Díaz Fonseca. Es el único que admiro de la Iglesia Católica. Y que creo yo de que ojalá hubiera padres que se atrevieran pues a reconocer pues, porque y lo castigó la iglesia y lo mandó para, no sé, me dijeron que para allá, para el lado de los Mochis, lo remontaron por allá. Pues ahorita el Papa es argentino. Sí. Hace poco me parece que se aprobó la ley para el aborto y ahora empató en el Mundial con Islandia. ¿Cómo ve al Papa Francisco? Pues aparentemente bueno, porque me gustó mucho su libro ese de que defiende y que claro, no dice nombres, denuncia en ese libro sobre nuestra madre tierra, ¿verdad? Que está siendo asesinado por capitalistas, dice, pero no dice los nombres, ¿verdad? No dice que es la Coca o que es la Nestlé, ¿verdad? O que viene siendo la Food o la Kellogg's o todas las empresas extranjeras, ¿verdad? La Texas Company, la Shell, todas las petroleras, o sea, no dice, él nomás dice que por culpa de esos, ¿cómo dice? Por la avaricia, por la codicia de esos grandes capitalistas, nuestra madre tierra está muriendo, dice, ¿no? Por ese lado, pues es progresista, ¿verdad? Pero no le veo yo así, digamos, mucho avance. Yo admiro a los de la teología de la liberación, de Frei Beto, de Leonardo Boff, ¿verdad? De Gustavo Gutiérrez. De ellos sí admiro, porque ellos sí luchan también por el socialismo, a fin de cuentas están luchando ellos. Y los tenían como discriminados, ahora últimamente parece que el Papa Francisco les está dando espacio, quién sabe qué tan cierto sea eso. Va a canonizar a San Romero de América en octubre. Sin embargo, la lucha del padre Romero, del salvadoreño, fue en discurso, pues, fue en discurso. Y claro, siempre estuvo apoyando a los pobres, ¿no? Pero yo no sé realmente hasta dónde él anduvo en la lucha permanente, ¿no? Porque la teología de la liberación son gente que anda en la lucha permanente, ¿no? A lo mejor lo clasificaron, está también como Méndez Arceo, ¿verdad? Allá en Cuernavaca, que siempre fue de los sacerdotes que estuvo siempre luchando para la gente
indigente, migrante, que tuviera buenas condiciones de vida, ¿verdad? Y fue un papa, fue un sacerdote, Sergio Méndez Arceo, ejemplar. Tiene un libro muy bueno él, que se llama algo así como El Evangelio y el Martillo, algo así, ¿verdad? Como si él le da pues razón a la clase proletaria en sus luchas, pues. Así yo también veo a Romero, pero no sé si tuvo publicaciones, porque Méndez Arceo sí tuvo 2 o 3 publicaciones que hicieron temblar aquí al obispado, y siempre lo evaluaron a Méndez Arceo como comunista, como rojillo, ¿verdad? Igual al padre Escamilla en Chihuahua, que lo asesinaron por también estar en contra pues de los capitalistas. Y aquí también está ahorita Solalinde, ¿verdad? Y el otro, ¿cómo se llama? Béjar. Son 2 sacerdotes que están apoyando a Morena, pues, y que están apoyando pues para que esa mafia del poder del grupo Atlacomulco ya desaparezca, junto con todos los panistas vendepatrias también. Entonces, no sé, hay tantas cosas que platicar que uno pues le gustaría estar denunciando permanentemente a todas estas bestias homicidas, ecocidas, suicidas, capitalistas que acaparan y especulan con los productos de primera necesidad, encareciéndolos para ganar su Dios dinero, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias, Benjamín, y agradezco a los amigos que vean esta transmisión. Es una entrevista interesante que hemos tenido en esta ocasión, y les invito a que compartan y comenten en la caja de comentarios. Pues estamos en la información. Claro que sí. La libertad de expresión. La libertad de expresión hay que nunca dejarla, porque es peor callarse, porque el que calla otorga el poder a los enemigos. Y los que hablamos, y mi admiración para los que escriben, porque eso no se las lleva el viento las palabras, sino queda impresa, y es lo que yo quisiera empezar a publicar. Entonces, y hay que hablar en los camiones, hay que no estar calladitos, hay que hablar, alzar la voz, porque uno cuando se siente con la verdad, y yo digo que estamos con Dios, ese Dios liberador, ese Dios libertario, allí estamos nosotros ejerciendo nuestro verdadero evangelio. Es un evangelio liberador, como dicen los compañeros Leonardo Boff y Frei Beto y Gustavo Gutiérrez, que se los recomiendo allí en las redes. Teología de la Liberación. Muy bien, amigos, hasta pronto.